Hola chicos, estamos en una nueva clase de historia y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de los regímenes totalitarios de Europa. Más precisamente estoy hablando del fascismo y el nazismo, si bien no fueron los únicos, pero sí fueron los más importantes y los que dejaron mayor huella en la sociedad del siglo XX. El objetivo de esta clase es conocer estos movimientos, conocer por qué surgieron estos movimientos, teniendo en cuenta que Italia formaba parte del bando que ganó la Primera Guerra Mundial y Alemania, por el contrario, estaba en el bando que perdió. Sin embargo, sucedieron fenómenos parecidos al finalizar la guerra o en la época de entreguerra. Conocer cuáles eran las ideologías de estos movimientos, cómo llevaron a cabo o cómo materializaron sus ideologías y los distintos elementos que utilizaron y los líderes que surgieron eh, y que cada una de las sociedades siguieron. Espero que se encuentren bien, espero también que prontamente podamos regresar a las aulas para comenzar a desarrollar la nueva normalidad. Empezamos con la clase. Comenzamos con Italia. ¿Qué pasaba en Italia de entreguerras? Luego de la Primera Guerra Mundial, Italia quedó inmersa en una crisis, al igual que todos los países que habían participado en la misma. Particularmente Italia enfrentaba los siguientes problemas: los problemas políticos, en cuanto que era un país que recientemente se había unificado a partir de la imposición del reino de Piamonte. Todavía había muchos sectores que se resistían a la unificación. Ahí tenemos un mapa de la unificación de Italia. El modelo democrático también era reciente para Italia, que se presentaba en un principio como una alternativa, pero que no le daba confianza suficiente a la población. Dentro de este contexto, el Partido Social Italiano, fundado hacia finales del siglo XIX, crecía en número de seguidores. También se funda en este contexto un nuevo partido, el Partido Popular Italiano, que venía del sector católico. Estos dos partidos crecían y los liberales o el Partido Liberal quedaba relegado del plano político. Estaba siendo relegado del plano político, lo que preocupaba a los nacionalistas, liberalistas, etc. Problemas económicos también. Italia era un país atrasado, con pocas colonias, por eso participó en la guerra para ganar más colonias. Además estaba dividida entre el norte industrializado y moderno y el sur, que todavía tenía una economía feudal. O sea, el sur era mucho más tradicionalista y más pobre. Los tratados de paz que se firmaron. El tratado de paz dejó, digamos, desconforme a los italianos. Por ejemplo, el tratado de Versalles no reconocía a Italia como una potencia, ni le entregaba territorios como colonia, como pretendían los italianos cuando ingresaron a la guerra. Los italianos ingresaron a la contienda con el propósito de expandir su dominio, ganar territorio en la parte de lo que luego sería Yugoslavia, ganar territorio en otros continentes, pero no logró. Es más, otro tratado, el Tratado de Rapallo, que había firmado con los reinos de serbios, croatas y eslovenos, establecía la pérdida de Dalmacia y el Fiume. Entonces Italia debía entregar estos territorios para que en algunos fuera independiente y los otros pasabas a tener otra soberanía. De esta manera, entonces, Italia estaba enfrentando problemas políticos y económicos. Y en este contexto surge el fascismo, ¿sí? La situación marcada por los resultados de la guerra, 700.000 soldados muertos, la pérdida de 15 millones de dólares
y pérdida de territorio y la situación de crisis económica favoreció a los sectores nacionalistas e italianos eh, a protestar en contra del gobierno italiano. Los sectores obreros, influenciados por el socialismo y el comunismo, impulsaron la toma de fábricas en las ciudades industrializadas, especialmente el norte. Esta movilización se conoce como el Bienio Rojo y se desarrolló entre 1919 y 1920. En la zona sur, que ya vimos que era más pobre y estaba en un régimen todavía casi feudal, los que se levantaron fueron los campesinos. En este contexto de caos social, Benito Mussolini, que luego sería el líder del fascismo, organiza una fuerza antirrevolucionaria y antisocialista llamada Basi di Combattimento. Esta fuerza se utilizaba para romper las huelgas y las movilizaciones obreras. En 1921 se creó el Partido Nacional Fascista, en el que Mussolini comenzó a crecer y pudo llegar al poder democráticamente, con el apoyo de nacionalistas, liberales, conservadores y algunos sectores obreros. Ante la falta de respuesta del gobierno italiano y del rey Vittorio Emanuele II, los fascistas, con 26 seguidores, ingresaron a Roma, lo que se conoce como la Marcha sobre Roma, con el fin de pedir la renuncia del gobierno liberal democrático y el nombramiento de Mussolini como primer ministro. Aquí vemos los primeros pasos entonces del fascismo. El fascismo nace en un contexto cargado de caos, donde Italia se había sentido traicionada, la victoria mutilada, digamos, de la Primera Guerra Mundial, porque no había recibido nada de parte de las otras potencias. Había perdido 700.000 soldados, 15 millones de dólares, y quedó en una crisis económica, social y política. Por lo tanto, los obreros protestaban, impulsados por el comunismo y el socialismo. Y lógicamente las clases más acomodadas, los nacionalistas, los liberales, veían con malos ojos la llegada del socialismo y el comunismo. Entonces, no les quedaba otra que apoyar a esta nueva fuerza que estaba surgiendo, que era el Partido Nacional Fascista, ¿no? Y también apoyó luego todas las metodologías que utilizó este partido para aplacar a los obreros. La marcha sobre Roma, con 26 seguidores, fue la muestra de poder que tenía este movimiento fascista y, lógicamente, su líder, Mussolini. Con esa primera muestra de poder que fue la marcha sobre Roma, en 1922 Mussolini fue llamado a formar parte del gobierno y organizar un nuevo gabinete. Luego de los primeros meses de gobierno, fue construyendo un nuevo estado fascista, una dictadura. Así censuró la prensa, el cine, el teatro, todas las actividades culturales a través del Ministerio de Cultura Popular. Desarrolló un sistema de propaganda destinado a difundir los ideales fascistas a toda la población. Y lógicamente el culto al líder, que era Mussolini. En 1926 hace dictar una ley en donde se lo reconoce como el duce, el líder, el representante del pueblo, y amplía sus poderes dictatoriales. Elimina la participación de todos los partidos políticos, salvo el Partido Nacional Fascista, que queda como único partido. Eliminó los sindicatos manejados exclusivamente por los obreros y puso a los obreros bajo control de los fascistas. Así la Unión Sindicalista Italiana desaparece. El gobierno hizo uso de la violencia, el secuestro, la tortura, el asesinato de los opositores al régimen.
subordinó el Estado al partido fascista, o sea que el partido fascista pasaba a ser el eje de todo lo que sucedía en el Estado. Era más importante el partido que el Estado. También manejó la educación de los niños, niñas y jóvenes bajo la supervisión del partido fascista. A los docentes se obligó a enseñar la doctrina fascista, vestir de determinada manera, jurar fidelidad al régimen. A pesar de todo lo que impuso Mussolini, tenía limitado su poder tanto por el Papa Pío XI, con quien firmó el Pacto de Letrán. Entre otras cosas, se reconocía la autonomía del Estado Pontificio, y también el que ponía límites a su poder fue la presencia del rey Vittorio Emanuel II. Vamos a ver cómo estaba la Alemania entre guerras. Terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania, como país vencido, quedó en crisis y sometido a los acuerdos de paz, lo que incomodaba a la clase dirigente y a gran parte de la población. Una vez que termina la guerra, el Kaiser, Guillermo II, abdica como emperador de Alemania y rey de Prusia, o sea que renuncia a su cargo. El nuevo centro de poder lo conforma la República de Weimar, una república que se arma para reemplazar el poder del rey, pero que se dice que es una república sin republicano porque Alemania no estaba preparada todavía para ese tipo de gobierno. Otro de los problemas que debe afrontar Alemania es el comunismo que crece también por todos lados, al igual que lo hizo en Italia, y provoca rebeliones y protestas. Las más importantes sucedieron en Berlín, en la zona de Ruhr, y en Baviera, en el sur, donde los comunistas intentaron establecer un Estado comunista. No duró mucho, pero fue una rebelión importante y un intento de conformar un Estado. El Tratado de Versalles obligaba a Alemania a pagar indemnización, a desarmarse, a no tener ejército, a entregar tierras a los vencedores, lo que humillaba el honor de los alemanes. También a esto se le suma la hiperinflación y la devaluación de la moneda alemana, que no valía absolutamente nada y arruinó a todo el pueblo. Allí surgen los Estados Unidos como colaboradores, ayudando con préstamos de dinero y financiando al gobierno nazi en un primer momento. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo la preocupación no era, mejor dicho, el nazismo o el fascismo no presentaban todavía una preocupación para los países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Lo que más preocupaba era el avance del comunismo. Volviendo un poquito a esto, digamos, estas rebeliones, estos levantamientos comunistas fueron reprimidos por la policía, el ejército y un grupo de veteranos militares que conformaron lo que se conocía como los Freikorps. ¿Sí? Eran fuerzas de choque para reprimir el avance comunista. Lógicamente, el avance comunista y socialista tenía inquieto a las clases altas, a los nacionalistas, a los liberalistas. Este es el contexto en el cual va a surgir el fascismo. Recordemos, Alemania luego de la guerra renuncia al rey o el Kaiser Guillermo II, surge la República de Weimar, una república sin republicano, el problema de los comunistas, el problema de cumplir el Tratado de Versalles que humillaba a los alemanes, y a todo esto se le suma el problema económico con la hiperinflación y la devaluación de la moneda alemana. Decíamos entonces surge el nazismo en este contexto.
Antes de la guerra ya existía un grupo nacionalista de derecha, xenófobo, racista, y la situación de crisis acrecentó el sentimiento en gran parte de la población, y entre ellos surge la figura de Adolf Hitler, que va a ser el líder del nazismo. El Partido Obrero Alemán, creado en 1919, pronto se va a transformar en el Partido Nacional Socialista Alemán en el año siguiente. Presentaba un programa tentador para nacionalistas, liberales, capitalistas, y así empezó a sumar seguidores. Hitler, que formaba parte de este partido y prontamente se hizo líder, en 1923 intentó realizar un golpe de Estado, por lo que fue apresado y condenado a prisión a 5 años, aunque solamente cumplió 9 meses. En esa prisión escribió su libro Mi lucha, donde establece los lineamientos de este movimiento. Entre 1929 y 1933 el partido creció en caudales, impulsando a Hitler a llegar a ser canciller. Más tarde, por ley, se proclamará Führer, pero sigue el mismo camino que Mussolini, un camino democrático hacia el poder. El nazismo utilizó las fuerzas como la Gestapo, la SS y la SA. Fueron fuerzas de choque. La Gestapo era una policía secreta, la SS era la guardia personal de Hitler y la SA era una organización paramilitar del partido. También se caracteriza el nazismo por realizar impresionantes y multitudinarios actos, ¿sí?, donde participaba gran parte de la población. Controlaba la educación de niños, niñas y jóvenes con el fin de adoctrinarlos. Cuidaban la forma de vestirse, en los que se enseñaba, qué hacían los docentes. Todo estaba bajo el control del partido nazista. La propaganda también fue fundamental en este régimen y estaba a cargo, junto con la educación, de un ministerio llamado del pueblo y la propaganda. Los desfiles militares también eran característicos para rendir culto al líder, o sea, Hitler, y mostrar la fuerza que tenía. Al igual que el fascismo, también se censuraron libros, muchos de los cuales fueron quemados. Se censuró el cine, el teatro y toda la vida cultural. En cuanto a la política exterior, tenía las intenciones el nazismo de expandirse y ocupar lo que se conocía como el espacio vital alemán, o sea, donde vivía la mayor cantidad de la raza aria, y formar así un centro de poder para luego expandirse y, bueno, dominar el mundo. Estos son algunos de los lineamientos característicos del nazismo, ¿sí? Un partido único, lógicamente, cuando Hitler llega al poder, el partido nazista o el Partido Nacional Socialista Alemán es el único partido que va a quedar, ¿sí? Va a perseguir a todos los demás. También vamos a ver un poco más adelante el uso de la violencia, o si se quiere el terrorismo de Estado, que estableció el nazismo, persiguiendo a todos los opositores, pero también vamos a ver lo que sucede con los gitanos, los judíos, los homosexuales. Todos fueron perseguidos porque no encajaban en el modelo, digamos, de la raza que tenían ellos, de la raza aria. Vamos a ver lo que fue el antisemitismo que desarrollaron los nazis. El nazismo hizo uso de la violencia desmedida frente a los opositores del gobierno, los gitanos, homosexuales y en especial contra los judíos. Los judíos fueron considerados enemigos de la nación y de la raza aria, así que emplearon muchas medidas en contra de esta población. Por ejemplo, la ley de Nuremberg de 1925 establecía la separación de los judíos de la sociedad alemana, prohibiendo el casamiento entre los judíos y los arios y quitándole la ciudadanía alemana. Lo que se buscaba con esta ley era purificar la sangre de la nación alemana y establecía un esquema por el cual hacerlo.
También está el acontecimiento conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Luego de un atentado que sufrió un funcionario nazi en París, el gobierno alemán culpó a los judíos y condenó a pagar la indemnización al Estado. Esa misma noche, los fuerzas de la Gestapo quemaron las sinagogas. Luego se les comenzó a prohibir el ingreso a las universidades, al judío, el uso del servicio de transporte, el ingreso a los teatros, etc. También las otras medidas que se fueron tomando fue la que obligó a identificarse con el nombre, con una estrella amarilla, la estrella de David, para identificarlos como judíos, y el que tenía nombre alemán se le obligó a poner adelante Sara o Israel. Se ubicaron a la población judía en guetos, que eran barrios, ¿sí?, donde se lo empezó a confinar a la población judía, barrios separados del resto de la población alemana. Luego de el gueto, los judíos tenían otro destino, que sería el traslado a campos de concentración, donde realizaban trabajos forzados y vivían como esclavos. En estos campos de concentración, que quedaban a veces a largas distancias del lugar de origen, muy pocos sobrevivían. Muchos fueron utilizados como experimentos médicos y asesinados en cámaras de gas o fusilados. A este gran exterminio, digamos, de parte de la población judía se le conoce como el Holocausto, proceso de exterminio de los judíos por parte de los nazis. Se calcula aproximadamente que por este odio contra los judíos murieron entre 6 y 7 millones de personas. Esto es una pequeña síntesis de lo que los nazis hicieron, ¿no?, de los aberrantes hechos que desarrollaron. La idea es que ustedes despierten su inquietud y sigan investigando sobre esto. Seguramente en lengua habrán leído algunos textos referidos a este proceso. Hay varias películas, si ustedes quieren, preguntan, consultan, para seguir ampliando el conocimiento sobre este periodo. Muchas gracias y espero que participen en las actividades.